Buenas noches, o tardes mejor dicho, ya va a ser noche. Un saludo muy cordial, contento de verles aquí. Muchas gracias por la música especial. Estamos muy agradecidos por la buena música, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Amén. Bueno, el pastor tuvo que irse al Camporí. Creo que hay un Camporí grande este fin de semana, así que no puede estar con nosotros, pero estoy bien atendido por los otros hermanos de la iglesia que están aquí. Quiero agradecerles por venir en esta tarde. Vamos a estudiar un tema muy importante. En realidad es la primera vez que he presentado este tema en cualquier lugar. En un momento les voy a ofrecer una explicación, pero vamos a orar primero y luego entonces estudiamos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído a este lugar, a tu casa, para abrir tu palabra, para escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que al estudiar la palabra, que nos des claridad de pensamiento, para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Pedimos que acompañes a los que vienen en camino, que puedan llegar sin ningún contratiempo. Gracias te damos, Padre, por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarles en cuanto a los celulares. Quiero que los diáconos estén pendientes, porque el celular que suene se confiscará, se venderá y se usará el dinero para Protemplo. Ahora sí los van a pagar, ¿verdad? Bueno, si son buenos celulares se van a confiscar y vender Protemplo. Bien, déjenme presentarles el desafío que tengo esta noche. En marzo de este año, a mediados de marzo de este año, tuvimos nuestra escuela ancla de nuestro ministerio. Básicamente lo que hacemos es, comenzamos un lunes en la mañana y durante el transcurso de toda la semana, terminando el siguiente sábado por la noche, estudiamos determinado tema toda la semana. Este año, en la clase Anchor en inglés, decidí que estudiáramos los 7 sellos de Apocalipsis. Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis 8.1. Dedicamos 24 horas para estudiar los 7 sellos. 24 sesiones de 1 hora cada sesión. Así que ustedes pueden imaginarse cómo será presentar todos los sellos en 1 hora. Ahora, no vamos a estudiar todos los detalles de los 7 sellos. Lo que quiero es presentarles el panorama general, para que luego ustedes puedan entonces estudiar los 7 sellos dentro del marco de los parámetros generales que les voy a presentar esta noche. Dicho sea de paso, en la ciudad de El Paso, Texas, en el mes de agosto, voy a hacer la escuela ancla en español y vamos a estudiar los 7 sellos toda una semana en español. Estamos tratando en nuestro ministerio de estudiar el mismo tema en las 2 escuelas ancla para entonces tener un manual y tener también las presentaciones para transmisión por televisión. Así que vamos a estudiar esta tarde los 7 sellos en términos generales. Y voy a presentarles los puntos centrales para que se sirva como esqueleto de dónde ubicar todos los detalles que mencionan los 7 sellos. Ahora, hay 3 perspectivas diferentes cuando se trata de estudiar los sellos. En primer lugar, tenemos la escuela preterista. Básicamente, los de la escuela preterista enseñan que todos los 7 sellos se cumplieron en los primeros años
de la historia del Imperio Romano después que Cristo ascendió al cielo. Es decir, los 7 sellos describen eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los emperadores romanos de los primeros siglos. Es decir, los 7 sellos hoy no tienen ninguna relevancia para nosotros porque ya todo eso se cumplió en el lejano pasado. La segunda escuela es la escuela futurista. Básicamente los futuristas, que son denominaciones como los carismáticos, los pentecostales, los bautistas, los protestantes conservadores, dicen que los 7 sellos ninguno se ha cumplido todavía. Se van a cumplir después del rapto de la iglesia. Es decir, Jesús va a venir secretamente. Claro, se vendrá de una forma que no será visible. Se llevará con él a los que murieron en Cristo y a los que están vivos en Cristo. Se los va a llevar al cielo por 7 años. Mientras que los que no creyeron, los que no recibieron a Jesús, se van a quedar aquí para sufrir la gran tribulación. Y los futuristas enseñan que los 7 sellos están describiendo eventos que ocurrirán en este mundo durante la tribulación, después del rapto de la iglesia. Es decir, que en esta perspectiva los 7 sellos tampoco tienen nada que ver con nosotros. ¿Para qué estudiarlos? Si vamos a estar en el cielo, ¿para qué estudiarlos? Es decir, el preterismo ve el cumplimiento de los sellos todos en el pasado. Los futuristas ven los 7 sellos, todos se van a cumplir en el futuro. Los adventistas tenemos una perspectiva historicista. Prefiero decir histórica. Y es que el cumplimiento de los 7 sellos comienza en el tiempo de la Iglesia Apostólica. Luego describen eventos que ocurren en el transcurso de la historia de la iglesia, culminando con la segunda venida y también eventos después del milenio. Es decir, la perspectiva historicista cree que los sellos describen eventos, la secuencia de eventos entre la época apostólica y el periodo postmilenial. Todos los detalles, paso a paso, se describen en secuencia cronológica en los 7 sellos. Es decir, para nosotros los 7 sellos sí tienen relevancia. Ahora, en la serie que yo presenté, demostré que nosotros ahora estamos viviendo en el periodo del 6º sello. Estamos viviendo en la primera parte del 6º sello. Porque el 6º sello tiene 2 partes, una parte pasada y una parte futura. Y eso lo vamos a ver en nuestro estudio esta noche. Así que ahorita mismo, todos los sellos se han cumplido hasta la primera parte del 6º sello. Lo único que falta por cumplirse es la segunda parte del 6º sello y el 7º sello. Lo único que falta por cumplirse. Es decir, estamos cerca del fin. Ahora, hay varias cosas que necesitamos mirar cuando hablamos de los 7 sellos. En primer lugar, hay una visión introductoria. Apocalipsis 4 y 5 tiene esa visión introductoria. Es decir, antes de romperse los sellos, está la introducción de eventos que ocurren antes que comiencen a romperse los sellos. Esa escena de eventos antes de empezar a romperse los 7 sellos se encuentra en Apocalipsis 4 y 5. Y vamos a mirar los detalles de eso en términos generales, pero quiero que tenga ahora la perspectiva global. Los 7 sellos luego se describen, el romper de los 7 sellos se describen en el capítulo 6. En el capítulo 6 está la secuencia de romper los sellos, porque en realidad es un libro el que está sellado. Los 7 sellos son sellos que mantienen cerrado un libro. Y los procesos históricos desde la época apostólica hasta el fin del tiempo son los eventos que ocurren en la historia de la iglesia cristiana
Y finalmente, después que se rompe el séptimo sello, entonces ahora se va a abrir el libro para revelar lo que contiene el libro. No se puede revelar lo que tiene el libro hasta que se rompa el séptimo sello, porque si tiene el séptimo sello, está cerrado el libro, no se puede leer lo que está ahí. ¿Están conmigo hasta ahora? Y luego, después de romperse los primeros 6 sellos en Apocalipsis capítulo 6, en el capítulo 8 y el versículo 1 se rompe el séptimo sello, que es un silencio en el cielo por más o menos media hora. Así que Apocalipsis 4 y 5, la introducción. Apocalipsis 6, los primeros 6 sellos. Apocalipsis 8:1, el séptimo sello. Y usted dice en el capítulo 7, ¿qué? El capítulo 7 describe el sellamiento final de los fieles de Dios. Los que van a recibir el sello de Dios en su frente, los que van a pasar por la gran tribulación final. Ese capítulo describe la segunda parte del sexto sello. ¿Ok? Capítulo 7 describe la segunda parte del sexto sello. Y luego después del capítulo 7 viene el capítulo 8:1, donde está el silencio en el cielo por más o menos media hora. ¿Está claro en su mente la estructura? La estructura general. Ahora vamos a desmenuzar un poco lo que hemos presentado en términos generales. Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis 4, y no vamos a leer muchos versículos, solamente algunos de vez en cuando. En Apocalipsis 4 hay una escena que está ocurriendo en el cielo. Es decir, Apocalipsis 4 y 5 están pasando en el cielo. Allí en el cielo se ve un trono. Y sentado en el trono hay un personaje. No se da el nombre del personaje, pero está sentado un personaje. Alrededor del trono hay 24 tronos. Y sentados en los tronos están los 24 ancianos. En medio del trono están 4 seres vivientes. Y delante del trono está el candelabro que tiene 7 lámparas encendidas. El capítulo 4. Ahora, los seres celestiales están cantando en el capítulo 4. El tema central del himno no tiene nada que ver con la redención. Si ustedes miran el capítulo 4, versículo 8 al 11, están cantando los ancianos y están cantando los seres vivientes. Y están honrando al que está sentado en el trono porque es el creador. En el capítulo 4 no hay nada sobre la redención. Todo tiene que ver una alabanza al creador. Ahora, ¿qué representan los personajes? No cabe duda que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Si ustedes quieren una descripción en 3 páginas de Apocalipsis 4 y 5, las últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes. Solo 3 paginitas les explican todo el capítulo 4 y 5. Solo que la hermana White no presenta los símbolos. Ella no habla de 24 ancianos, ni seres vivientes, ni 7 lámparas. Ella sencillamente identifica qué representan los símbolos. Ella dice que allí, sentado en el trono, antes que Jesús ascienda al cielo, sentado en el trono está Dios el Padre. Dice que alrededor del trono están los representantes de los mundos que nunca pecaron. Dios tiene un gobierno representativo. Es decir, Dios tiene un gobierno que es una república, podríamos decirlo, donde hay representantes de todo el universo que participan en el proceso de la administración del universo. Así que ahí están presentes alrededor del trono los representantes de los mundos que nunca pecaron. Esos son los 24 ancianos.
Los que están en medio del trono, los seres vivientes, la hermana White los identifica como los querubines y serafines. Y ella tiene razón, porque ellos cantan santo, 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 según el capítulo 4, y tienen 6 alas. En Ezequiel el capítulo 6, en Isaías, perdón, el capítulo 6, menciona serafines. Dice que tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. Así que los 4 seres vivientes son querubines y serafines. Los 24 ancianos son los representantes de los mundos del universo que nunca pecaron, el concilio celestial. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. Las 7 lámparas que están encendidas porque tiene aceite la lámpara, representa el Espíritu Santo. Número 7 indica plenitud. Está presente ahí la plenitud del Espíritu Santo. Y los seres vivientes, es decir, los serafines y querubines y los representantes de los mundos están entonando un himno en honor al Creador que está sentado en el trono. Pero el capítulo 4 termina y no aparece en ninguna parte de la hueste angélica. No está la hueste angélica en el capítulo 4. No solo eso, sino que Jesús no aparece en el capítulo 4. ¿Por qué están ausentes Jesús y la hueste angélica en el capítulo 4? La razón es muy sencilla. Porque la hueste angélica ha salido del cielo para venir a la tierra y recoger a Jesús para llevárselo al cielo en su ascensión. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, en el capítulo 5, ahora llega la hueste angélica. Dice que hay millones y millones de ángeles, dice en Apocalipsis 5 y el versículo 11. Y no solo hay millones de ángeles, sino que aparece un cordero como inmolado. Es decir, en el capítulo 5 el Señor Jesucristo ha llegado con la hueste angélica allá al lugar santo, a donde está el Padre, porque es el lugar santo. Porque están las 7 lámparas. ¿A dónde estaban las 7 lámparas? En el santuario, en el lugar santo. Y ahí está también ofreciendo los seres vivientes incienso. ¿A dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo. Es decir, este panorama se está realizando en el lugar santo. Así que llega Jesús con la hueste angélica. Están presentes los ancianos y están presentes los seres vivientes, es decir, los querubines y serafines y los representantes de los mundos. Pero ahora el himno que están cantando no es un himno en honor al Creador, sino que es un himno en honor al Redentor. Eso lo pueden leer en el capítulo 5. Al Cordero que fue inmolado es el himno, sea honra y gloria y alabanza, etcétera. La hermana White lo describe de una forma vívida. Ella dice que Jesús está cumpliendo el Salmo 24. El Salmo 24 se cantó a medida que Jesús estaba ascendiendo. Abrido puertas vuestras, alzaos vuestras cabezas y abrid las puertas, dice en el Salmo 24. Y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles que están de guardias en las puertas del cielo dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? ¡Ah, Jehová de los ejércitos! El poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Se abren los portales, dice la hermana White en el deseado de toda la gente, las últimas 3 páginas. Y Jesús entra por las puertas en medio de una explosión de armonía triunfante. Porque el que vino a batallar con Satanás viene cargando las heridas, porque viene como cordero inmolado, pero viene vivo. Y ahora ella describe cómo Jesús de repente levanta las manos
y dice, "Shh, silencio". Todo el cielo de repente está en un sepulcral silencio. Ella describe cómo ahora Jesús se presenta allá ante su Padre que está sentado en el trono. Le muestra sus manos heridas, sus pies heridos, sus 100 heridas, su costado herido. Y le dice a su Padre, Padre, yo quiero tener la absoluta seguridad de que mi sacrificio es suficiente para traer a todos mis amigos acá, a mis hermanos y hermanas. Es suficiente lo que yo hice para salvar a la raza humana, para traer conmigo algún día a todos los que me reciben como Salvador. Necesito saberlo, ¿sí o no? Y el hermano hoy describe vívidamente cómo entonces el Padre le dice, tu sacrificio es suficiente. Y luego el Padre abraza a su Hijo. Ese es el capítulo 5, donde Jesús se presenta como Cordero inmolado ante el Padre. Y entonces el Padre da la orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora hay una explosión de armonía triunfante en el cielo. Están cantando todos los, no solo los querubines y serafines, no solo los representantes de los mundos, sino los millones de ángeles están cantando un himno en honor al Señor Jesucristo y también al anciano de grande edad que ha enviado a Cristo para salvar a la raza humana. Ahora un detalle muy interesante. En el capítulo 4, los 7 candeleros están delante del trono. Pero en el capítulo 5 dice que los 7 candeleros son enviados a la tierra. ¿Qué representan los 7 candeleros? ¿Qué es lo que mantenía la luz ardiendo en los candeleros? El aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de llegar Jesús al cielo, el Espíritu Santo estaba en el cielo, en la presencia del Padre. Pero cuando Jesús se presentó ante el Padre y el Padre aceptó su sacrificio, el Espíritu Santo en su plenitud fue enviado a la tierra. ¿Están conmigo o no? Esa es la visión introductoria. La ascensión victoriosa de Jesús al cielo. Y luego en el capítulo 6 empiezan a describirse los 7 sellos. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los 7 sellos sencillamente son los eventos que ocurren desde el momento de la ascensión de Jesús hasta el momento cuando se termina la gran controversia entre el bien y el mal. Es decir, los sellos describen todos los eventos, el romper de los sellos describen los eventos que ocurren desde el momento que el Padre acepta el sacrificio de Jesús y Jesús comienza su intercesión en el santuario celestial y la consumación o la terminación del gran conflicto entre el bien y el mal. Toda la secuencia de eventos son los 7 sellos. ¿Vamos bien? Solo estamos estudiando la perspectiva global, para que cuando ustedes estudien los 7 sellos, entonces puedan ya tener el marco, o puedan tener, digamos, el esqueleto. ¿Es importante el esqueleto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esqueleto? Seríamos un jellyfish. Ninguna estructura, ninguna secuencia, ningún orden. Pero estamos estudiando los puntos básicos donde debemos ubicar todos los detalles. Ahora, cuando seguimos examinando Apocalipsis 6, se describen el rompimiento de los primeros 6 sellos. Ahora, escuchen bien esto. Mientras están rompiendo los sellos,
el libro está cerrado. El libro no se puede leer sino hasta que se rompa el último sello. Cuando se rompe el último sello, ahora el libro se puede abrir y se puede revelar su contenido. Ahora, cuando Juan ve en el capítulo 5, antes de llegar Jesús con la hueste angélica, dice que él se dio cuenta que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso quiere decir, no había nadie en el universo que podía romper los sellos y abrir el libro. Y por lo tanto, ¿qué hace Juan? Llora. Y ese lloro no es sollozo. La palabra griega significa llora a gritos. Porque no se halla a nadie que pueda romper los sellos y revelar lo que contiene el libro. Una crisis universal. Cielo, tierra, debajo de la tierra significa no había nadie en el universo que pudiera romper los sellos y abrir el libro para revelar su contenido. Yo pregunto entonces, ¿lo que el libro contenía era de crucial importancia? ¿Entendió Juan que en el libro había información de asunto de vida o muerte? Sí, Señor. Ahora usted dice, ¿qué contenía el libro? Se lo voy a decir nada más. Si ustedes entienden inglés, pueden ir a YouTube y ver toda la serie en inglés. Ahí hay todos los versículos, citas del Espíritu de Profecía, analizo el significado de palabras griegas, etcétera. Pero no tenemos tiempo en una hora de cubrir 24 horas de material. Así que solamente quiero que capten el panorama. Ahora, ese libro en realidad es el testamento de la raza humana. El testamento de la raza humana. ¿Qué contiene un testamento? ¿Qué es lo que contiene un testamento? ¿Saben lo que contiene? El testamento revela quién va a heredar y qué va a heredar. ¿De acuerdo? ¿Cualquiera puede abrir un testamento? No, señor. Hay una persona especialmente calificada para abrir el testamento. Generalmente es un abogado. Alguien que es digno de abrir el testamento. Ese libro en realidad lo que contiene es toda la historia de la raza humana. Y las decisiones que ha tomado cada ser humano en la historia de la raza humana. La hermana White tiene una cita espectacular, a donde ella dice que en ese libro se contiene cada decisión que han tomado naciones e individuos desde el principio del mundo hasta el fin. Toda la historia de la raza humana, de principio a fin, está contenida en ese libro. Ahora, ¿qué sucede si el libro no se abre? Si el testamento no se abre, nadie hereda nada. No se puede revelar quién hereda la salvación. Todos están perdidos si no se abre el testamento para revelar quiénes recibieron a Jesús y quiénes se van a salvar por los registros que se encuentran allí. La hermana White nos ayuda a entender un poco lo que contiene ese libro. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ella nos da un evento histórico que se grabó en ese libro. De los muchos, solamente describe uno específicamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado? Y le dijo a los judíos, escojan ustedes quién quiere que yo suelte, a Jesús o a Barrabás. ¿Qué dijeron? Los líderes del judaísmo, suéltanos a Barrabás. No tenemos rey sino César. La hermana White dice que su decisión fue registrada en el libro
que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y luego la hermana White dice que con todo su carácter vengativo, esa decisión aparecerá delante de ellos cuando el Cordero abra, cuando el león de la tribu de Judá abra ese libro. Ahora yo pregunto, ¿se ha abierto el libro todavía? No. ¿Cómo sabemos que no se ha abierto todavía? Porque ella dice que esa decisión va a aparecer ante ellos cuando el libro sea abierto. Pero para poder ellos ver su decisión, tienen que estar vivos. Entonces, ¿cuándo es que ellos van a ver el resultado de su decisión? Después de la segunda resurrección. Ahí es que se abre finalmente el libro, para revelar por qué los que están en la ciudad se salvaron y por qué los que están fuera de la ciudad se perdieron. Es decir, no abrir el libro es una calamidad, porque si no se abre, nadie hereda nada. Todos están perdidos. Por eso Juan llora amargamente. Pero luego viene la noticia y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno de romper los sellos y de abrir el libro. Ahora, ¿qué representa el primer sello? El primer sello es un caballo blanco. ¿Qué representa el color blanco? El color blanco representa pureza. Ahora, el caballo representa la iglesia y el jinete es Cristo. Tenemos que entender eso. Los caballos representan periodos de la iglesia. Y en el caso del primer caballo, Cristo es el que está montado dirigiendo a la iglesia, porque es el jinete el que dirige el caballo, no el caballo el jinete. ¿Y qué hace la iglesia primitiva, la iglesia pura? ¿Qué es lo que hace? Dice que el caballo blanco y el que está montado sale conquistando y para conquistar. ¿Fue eso cierto de la iglesia apostólica? Sí. ¿La iglesia apostólica era pura? Sí, señor. ¿Salió conquistando al imperio romano espiritualmente hablando? Sí. ¿Cómo no? El primer caballo representa la era apostólica, especialmente el primer siglo, cuando la iglesia era pura, representada por el color blanco, y cuando salía para conquistar el territorio espiritual del enemigo. Miles y miles se unieron a la iglesia. Si ustedes quieren leer una descripción de esto, lean el libro Hechos de los Apóstoles, de que escribió Elena White. Ella describe ahí vívidamente las conquistas de la iglesia apostólica. Entregados al Señor, vendían lo que tenían para beneficiar la obra, predicaban con fervor, estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. La iglesia se mantuvo pura. El primer caballo representa entonces la época apostólica. Ahora, cuando Satanás se dio cuenta que la iglesia estaba progresando y estaba creciendo, porque mientras más predicaban, más crecía la iglesia. Satanás ahora se preocupa y dice, el paganismo está perdiendo sus súbditos. Si yo permito que esto siga así, todos los paganos van a creer en el cristianismo y se me van a ir todos los que me apoyan. Así que ahora viene el segundo caballo, el caballo rojo. ¿Qué representa el color rojo? Sangre. Ahora Satanás dice, la iglesia está creciendo fenomenalmente por la predicación del evangelio. Miles y miles están abandonando el paganismo y uniéndose al movimiento cristiano. No me conviene esto, dice Satanás. Así que ahora viene el periodo de las persecuciones de los imperios romanos, del imperio romano en el segundo y el tercer siglo. Elena White describe esta persecución en el libro La época de los mártires en el conflicto de los siglos.
dice que miles y miles de cristianos perecieron por torturas por parte de los emperadores romanos. Color rojo. El segundo jinete tiene una espada para quitar paz de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que quita paz de la tierra? Jesús dijo, no he venido a traer paz sino una espada. Y usted dice, pues, ¿cómo es que Jesús puede decir eso? Que no ha venido para traer paz sino la espada. ¿Acaso Jesús no es el príncipe de paz? ¿Acaso los ángeles no cantaron paz y buena voluntad para con los hombres? ¿Cómo es que Jesús tiene una espada para quitar la paz? Sencillamente significa que cuando una persona recibe la palabra, ¿qué es la palabra? La espada que se levanta en contra de las personas que predican la palabra. Se quita la paz y viene la persecución. Es decir, ahora, bajo el segundo sello, la época de los emperadores romanos, la iglesia está siendo perseguida porque Satanás está preocupado porque miles y miles están abandonando el paganismo para unirse a la iglesia cristiana. Pero ¿saben lo que pasa? Mientras más persigue Satanás a la iglesia, más crece. Así que Satanás dice, me está saliendo el tiro por la culata. No me conviene perseguir. Predican el evangelio, la iglesia es pura y crece. Digo, bueno, vamos a perseguir para desarraigar, derramando la sangre de los mártires y crece más. Tengo que ir al plan B. Y ahora viene el caballo negro. Escuchen bien. En la Biblia, el color negro es el color de la oscuridad. Tengo varios textos en el manual que escribí en inglés sobre los 7 sellos, que estará también en español, donde el texto usa la palabra negro en conjunción con oscuridad o con tinieblas, porque las tinieblas son negras. Es decir, ahora Satanás dice, mire, si yo no puedo acabar con la iglesia por persecución, lo que voy a hacer es infiltrar a la iglesia con apostasía. Voy a introducir la oscuridad en la iglesia. Este es el periodo también, saben que las primeras 4 iglesias son paralelas a los primeros 4 sellos. Primera iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Esmirna, la iglesia perseguida. Y luego está Pérgamo, la iglesia donde se introduce la oscuridad a la iglesia. ¿Saben quién se menciona en relación con la tercera iglesia? Un personaje que se llama Balaam. La tercera iglesia tiene la doctrina de Balaam. ¿Han estudiado por qué se menciona Balaam en conjunción con la tercera iglesia paralelo al tercer sello? Yo pregunto, ¿cómo procuró Balaam destruir a Israel? Trató de maldecirla desde afuera, ¿verdad que sí? ¿Pudo Balaam maldecir a Israel desde afuera? No. Decía, yo no puedo maldecir a Israel, porque Israel tiene una buena relación con el Señor. Así que, ¿qué hizo? ¿Qué sugirió Balaam? Metamos la apostasía en Israel y entonces Dios quita su protección. El tercer sello representa la época de Constantino el Grande. Cuando ahora la iglesia, que ha sufrido tanta persecución, está cansada la iglesia de ser perseguida, ahora Constantino el emperador dice, ahora voy a reconocer el cristianismo en todo el imperio. Finalmente se acaba la persecución. Eso fue en el año 313, el decreto de toleración de Constantino. En ese tiempo entraron tradiciones humanas, prácticas paganas, se infiltraron a la iglesia. Y comienza la época de oscuridad en la iglesia. Ese es el tercer sello. Eso sería
desde el año 313 hasta el año 538. Y luego viene el cuarto caballo, caballo amarillo. ¿Qué les hace pensar el color amarillo? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Se pone amarilla, exactamente. Y por eso es que en relación con el cuarto caballo dice que la muerte y el sepulcro seguía a este caballo. Ahora vamos a Apocalipsis. Esto sí quiero leer estos versículos. En cuanto al cuarto sello, el cuarto caballo, el caballo amarillo. Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis 6, 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Esa traducción infierno no es una buena traducción. Es la palabra Hades. Es la misma palabra que se traduce en 1 Corintios 15. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo pregunto, ¿qué es lo que sigue a la muerte? El sepulcro, porque después que tú te mueres, te vas para el sepulcro. Así que dice, en realidad en el original dice, tenía por nombre Muerte y el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, su dominio es parcial, no total, para matar con espada. ¿Qué representa la espada? Bueno, sí, la palabra de Dios. Aquí no puede representar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mata. Hay otro simbolismo en la Biblia que representa la espada. La espada la tiene el poder civil. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13 que no en vano lleva el poder civil, la espada, para castigar violaciones del Código Civil. Yo pregunto, ¿el papado usó la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? Sí. Este es el periodo papal. ¿Y qué más? Con hambre. Es decir, este periodo es el periodo cuando la iglesia sufre hambre. ¿Qué clase de hambre? ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Aquí dice que iba a haber hambre. No es hambre física. En Amós 8, 11 y 12 dice que viene el tiempo cuando la gente irá de norte a oriente, irá de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hambrientos de la palabra, porque no hay. Yo pregunto, ¿el papado mató a la iglesia de hambre escondiendo la Biblia? Sí, Señor. Con mortandad, esa es la siguiente palabra, mortandad. En realidad una mejor traducción es con pestilencia. ¿Qué pasa cuando una persona sufre hambre? Empieza a desarrollar ¿qué? Enfermedad. Y luego dice con las bestias de la tierra. Y lamentablemente no tengo tiempo de leer los textos, pero ¿saben? Que vez tras vez en la Biblia, los enemigos del pueblo de Dios se representan con bestias salvajes. ¿Recuerdan que en el libro Hechos de los Apóstoles dice el apóstol Pablo que peleó con las bestias en Éfeso? Y algunos dicen, bueno, en el Coliseo le tocó a Pablo allá pelear con los leones. No, señor. En el libro Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice que los enemigos de Pablo se portaron con él como bestias salvajes. Yo pregunto, ¿la iglesia
papal hizo eso con los fieles de Dios? Solamente tienen que mirar la muerte de Juan Hus como ejemplo. Furibundos en contra de los fieles de Dios. Y como resultado, ¿qué sucede? La gente se está muriendo ¿de qué? De hambre espiritual, de pestilencia espiritual. El Estado la iglesia está usando el poder del Estado para matar. Y los líderes se están portando como bestias salvajes con el pueblo de Dios. Y el resultado es la muerte y el sepulcro. Es el periodo de dominio papal, el cuarto caballo. Ahora, el quinto sello, ya se acabaron los caballos, ¿ok? Los primeros 4 sellos son caballos. Después de eso ya no hay más caballos. El quinto sello tiene 2 partes. Vamos allá, Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Vamos bien hasta ahora, hermanos y hermanas? ¿Están siguiendo la secuencia o no? Hay 3 personas que están siguiendo la secuencia. Están muy callados. Noten Apocalipsis 6, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos. ¿Cuándo fueron muertos? ¿En qué periodo fueron muertos? En el periodo del cuarto sello, que es el caballo de la muerte. Y muertos de hambre, y muertos de mortandad, y muertos con la espada. Así que dice, ve a las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Ya se sabe por qué murieron. Y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y qué están haciendo estos mártires que fueron muertos bajo el cuarto caballo? Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, los que fueron martirizados bajo el cuarto sello, ahora están clamando a Dios y diciendo, ¿hasta cuándo tú no juzgas y vengas nuestra sangre que fue derramada por los enemigos de la iglesia? Ahora yo pregunto, en Daniel 7, ustedes han leído Daniel 7, ¿verdad? Había un cuerno pequeño ahí, que representa el mismo periodo del cuarto sello. ¿Qué hacía el cuerno pequeño? ¿Hacía guerra contra quiénes? Contra los santos y los vencía, dice allí. Yo pregunto, ¿era justo? ¿Era justo que los santos fueran inmolados? No. Tomemos el caso de Juan Hus. ¿Han oído la historia de Juan Hus? Por predicar el evangelio puro de Cristo, fue llevado a Constanza, en el sur de Alemania. Le hicieron el proceso y lo hallaron culpable de muerte. ¿Era culpable? No. ¿Fue un juicio justo? No. Le hicieron el juicio, lo condenaron y lo quemaron en la hoguera. Es decir, los malos vivieron y el bueno murió. ¿Hay justicia en eso? No. Por eso, después del periodo, cuando mueren todos estos mártires, ahora entonces los mártires están clamando, y claro, no están muertos, porque no están clamando, es la sangre de ellos está clamando, porque la vida del hombre está en su sangre. Es como, por ejemplo, en Génesis 4, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Fue injusto que muriera Abel? Sí, el malo ganó y el bueno perdió. Dios tiene que rectificar eso. Tiene que haber un juicio
para rectificar los juicios erróneos en la tierra, ¿sí o no? Sí, Señor. Así que bajo el quinto sello, los que murieron bajo el periodo papal hasta claman: ¿hasta cuándo, Señor, tú no juzgas y vengas las cosas como debe ser? ¿Y qué se les dice? En el capítulo 6, versículo 10, versículo 11, les fueron dadas sendas, es decir, a todos les fueron dadas, ¿qué cosa? Ropas blancas. Dios está diciendo: no se preocupen, que ustedes están cubiertos de mi justicia. No tienen nada de qué quejarse. Y fue les dicho que ¿qué? Que reposasen. ¿Qué significa que reposasen? ¿Qué es la muerte? La muerte es dormir. ¿Reposamos cuando dormimos? Sí. Es decir, se le está diciendo a ustedes, el caso de ustedes está correcto, está bien, no se preocupen. Tienen sus vestiduras blancas, están vestidos de la justicia de Cristo. Y les fue dicho que reposasen en la muerte todavía un poco de tiempo. Va a haber un segundo grupo de mártires también. ¿Va a haber otro grupo de mártires? Oh, sí, porque dice: hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Va a haber una segunda etapa de martirio? Sí. Ahora escuchen esto. ¿Cuánto tiempo gobernó el papado? ¿Cuánto tiempo inmoló el papado de los fieles de Dios? Tiempos y la mitad de un tiempo, que son ¿cuántos años? 1260 años. Ese es el periodo del cuarto caballo. Cuando termina esa persecución, ahora los mártires claman y dicen: ¿hasta cuándo se nos va a inmolar? Se le dan vestiduras blancas y se le dice: no se preocupen, sus casos están seguros, reposen hasta que se complete el número de los mártires que van a ser muertos en el futuro. Ahora, yo pregunto: ¿el mismo poder que persiguió en el pasado va a perseguir en el futuro? ¿El papado que persiguió en el pasado va a perseguir y martirizar a muchos en el futuro? Sí, Señor. Porque Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, el poder que persiguió a los mártires en el pasado los va a perseguir a otros mártires en el futuro. Y a los mártires del pasado se le dicen: reposen hasta que se complete el número de los mártires. Y Dios dice: y entonces los voy a juzgar y a pronunciar un juicio correcto. Vayan conmigo a Apocalipsis 19 por un momento, para que ustedes vean el momento cuando viene el juicio y la venganza. Apocalipsis 19 y el versículo 2. 1 y 2. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Va a venir el momento en que Dios va a juzgar correctamente y a vengar la sangre de los dos grupos de mártires. Sí, Señor, ahí está. Y dice que es la ramera. ¿Y cuál iglesia es representada por la ramera? La iglesia popular, el papado. Es decir, el quinto sello tiene dos etapas.
La primera etapa son los mártires del pasado que están clamando: hasta cuándo nos juzgas y vengas. Se les dice: no, ustedes van a reposar en la muerte por un tiempo más, hasta que en el futuro haya otro grupo de mártires, y cuando se complete el grupo de los mártires, entonces yo voy a juzgar y voy a vengar y voy a rectificar las cosas. Imagínense ustedes cómo será cuando resucite Juan Hus. A veces tenemos que usar la imaginación. Lo que se hizo contra él fue una injusticia terrible. Él era inocente y el tribunal terrenal dijo culpable, muerto. Y él murió mientras se estaba quemando en la hoguera, murió cantando alabanzas a Dios. Imagínense ustedes cuando él resucite. ¿Creen que él va a decir: el Señor, sí, el Señor juzga y venga? El Señor va a rectificar. El tribunal celestial va a rectificar todas las malas decisiones que se hicieron en los tribunales terrenales. Ahora tenemos que avanzar rápidamente al sexto sello. Al sexto sello. Sexto sello también tiene dos partes. Dice en Apocalipsis 6 y el versículo 12: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, que hemos interpretado como el terremoto de ¿qué? De Lisboa. ¿Qué año? 1755, ya cuando está el periodo papal por terminarse. Y el sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. ¿Se dieron cuenta del orden de las señales? Terremoto, el sol oscurecido, la luna en sangre y la caída de las estrellas. ¿Saben que eso ocurrió en ese orden exacto? El terremoto 1755. El día oscuro y esa noche la luna se vio como sangre el 19 de mayo de 1780. Y la caída de las estrellas en 1833. En el orden que dice la Biblia ocurrieron esas señales, indicando que estaba por comenzar el juicio donde Dios iba a rectificar todas las cosas. Esa es la primera parte del sexto sello. Tiene que ver con las señales que indican que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra. La segunda parte del sello es cuando Dios va a vengar a sus fieles, que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Noten lo que dice el versículo 14. Es decir, hay un paréntesis entre el capítulo 6, 12 y 13, la primera parte del sexto sello. Hay un paréntesis desde que se transpiraron estas señales y cuando se cumple finalmente la última parte del sexto sello. Porque la última parte del sexto sello es la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 14: el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. ¿Ocurrió eso en 1833 y 1780 y 1755? No. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Qué evento describen estos versículos? La segunda venida de Jesús. ¿Cuántas partes tiene el sexto sello? Dos. La primera parte
Las señales que anuncian que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra. Y cuando termina el sexto sello es cuando se hace la pregunta en relación con la segunda venida: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Y luego viene el séptimo sello. Y no tenemos tiempo de entrar a Apocalipsis 7, pero les voy a indicar a dónde ubicamos Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 tiene que ver con el sellamiento de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. No van a pasar por la muerte, ni siquiera la muerte física. Es decir, la pregunta al final del capítulo 6 es: el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme cuando Jesús venga? ¿Quién va a estar firme? La respuesta está en el capítulo 7. Los que van a estar firmes son los que fueron sellados. Van a estar vivos cuando Jesús venga. Y luego viene el capítulo 8:1. Y se ha especulado mucho en cuanto al séptimo sello. Muchos dicen, bueno, esos son los 7 días que va a tomar Cristo para regresar a la tierra del cielo en su segunda venida. Bueno, en realidad no hay ninguna parte que diga que la segunda venida va a durar 7 días. Otros dicen, son los 7 días que vamos a tomar viajando de regreso al cielo. Pero el Espíritu de Profecía tiene una mejor explicación. En el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula La liberación del pueblo de Dios, comenzando en la página 693 del conflicto de los siglos, la hermana White dice que Cristo comienza su segunda venida, está en camino a la tierra en su segunda venida, y cuando ya no ha llegado todavía, pero ya cuando está cerca de la tierra, porque la segunda venida va a tomar, no es solamente así instantáneo, que Cristo sale y está aquí. No, es un proceso. Y dice la hermana White que cuando Jesús está ya acercándose, los santos, los fieles, los que están vivos, los fieles vivos, dicen, ¿quién podrá estar firme? Hacen esa pregunta, la pregunta del sexto sello. Y entonces la hermana White dice que hay un periodo de terrible silencio. Y después del periodo de terrible silencio, ¿qué es el periodo de silencio? Y yo creo que la media hora es literal aquí. Porque los eventos después de la segunda venida, los periodos de tiempo son literales. Por eso los 1000 años son literales. Y esto tiene que ver con la segunda venida, media hora literal. Dice que se oye después de un periodo de terrible silencio. Cuando se hace la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Los santos hacen esa pregunta. Se oye la voz de Dios que dice, bástaos mi gracia. Y entonces Jesús sigue descendiendo después de eso y llega hasta, no pisando la tierra, sino que está sobre la superficie de la tierra. Y entonces allí llama del sepulcro a todos los que murieron en Cristo. Y los que murieron en Cristo con los que están vivos, los que hicieron la pregunta, van a ser arrebatados a las nubes para luego viajar a la nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, no digan que yo quiero vivir para siempre con Cristo en el cielo. No digan eso. Que no vamos a vivir siempre con Cristo en el cielo. Vamos a vivir en el cielo 1000 años. Digan, quiero vivir con Cristo en la tierra por la eternidad. Porque después de los 1000 años, la nueva Jerusalén va a bajar acá y la capital del universo va a estar aquí. ¿Sabes lo que es el honor de que en este pequeño mundo Dios ponga la capital del universo? ¡Wow! Espectacular. Pero escuchen bien, cuando se rompe el séptimo sello, ¿todavía se ha abierto el libro? Ahora llegamos al último punto. Cuando se rompe el séptimo sello, ¿se ha abierto aún el libro?
No, porque el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono no se abre sino hasta que se rompen todos los sellos. To be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. La pregunta clave es, ¿cuándo es que se va a abrir ese rollo para que todo el universo lo contemple? Después de los 1000 años. ¿Han leído en el conflicto de los siglos, donde la hermana describe que todos los que jamás hayan vivido están dentro o fuera de la ciudad? No falta nadie. Y ahora Dios, en visión panorámica, va a mostrar toda la historia de la raza humana. Dice en visión panorámica. Imaginen una película en Super HD. Imagínese usted, la hermana White dice, comenzando con Adán en el huerto del Edén, continuando a través del Antiguo Testamento, todas las escenas de la vida de Cristo, la época apostólica, las persecuciones de los papas. Se va a ver toda la historia de la raza humana. El hombre se jacta de tener mucho conocimiento tecnológico. Ay, sí, gigabytes y megabytes y todo eso. ¿Qué tecnología se necesita para grabar toda la historia de la raza humana? Sin faltar un detalle. El hombre hace una copia chiquita, porque Dios le ha dado inteligencia. Dentro de la ciudad estarán los salvos viendo todo lo que se revela ese pergamino, que en realidad es una visión panorámica. Y los que están fuera de la ciudad están contemplando por qué no heredaron sino la muerte, porque rechazaron a Jesús. Y cuando termina de verse todo ese panorama de la salvación, ¿cómo los impíos podrían haberse salvado si hubieran recibido a Jesús? Que su propia elección, por su propia elección, van a heredar la muerte. El testamento lo dice, demuestra cuál fue su decisión. Y los que están dentro de la ciudad han visto por qué es que Dios los salvó. El testamento ha sido abierto y ahora todo el universo, Satanás, sus ángeles, los impíos, los que están en la ciudad, dicen a una voz: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ahora el conflicto se puede terminar, porque todo el universo está en la misma página. Satanás, sus ángeles, los impíos y los salvos, todos están de acuerdo de que Dios hizo bien. Solo en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores sin dejar cabos sin atar. Y entonces se termina el gran conflicto. Se purifica la tierra y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita la justicia. ¿Cómo les parece los 7 sellos? Espectacular, ¿verdad que sí? Toda la historia, hermanos y hermanas, desde la inauguración de Cristo en el lugar santo hasta
la destrucción final del pecado y los pecadores, revelado paso a paso en los 7 sellos y la apertura del libro. Ese es el método correcto de estudiar las profecías. ¿Qué pueden decir los futuristas? Dice, no, eso es desastre después que el rapto de la iglesia. Todo lo ponen en un periodo cortico en la tribulación. Los preteristas que dicen, no, eso se cumplió hace 1700 años con los emperadores allá. ¿Eso qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Nada. Pero cuando vemos el método adventista de interpretar las profecías, que tenemos una secuencia de eventos, historicismo, comenzando en la época apostólica, cumpliéndose paso a paso, culminando en la segunda venida después del milenio, podemos darnos cuenta qué es lo que quiso Dios enseñarnos a través de las profecías. El mismo método de Daniel 7. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Secuencia histórica. Daniel 2, oro, plata, bronce, hierro, pies de hierro y barro, la roca y la montaña. Todo en secuencia cronológica, en orden cronológico, paso a paso. Ese es el método adventista y es un método que está siendo cuestionado por muchos pastores adventistas. Si nosotros nos deshacemos de nuestro método, no tenemos razón de ser adventistas. Porque nosotros nos originamos como un movimiento profético y terminaremos como un movimiento profético. Los problemas que tenemos en la iglesia son mucho más grandes que solo el asunto de la ordenación de la mujer. Tiene que ver con el desdeño hacia el espíritu de profecía. Tiene que ver con el no deseo de hablar de las profecías. Porque tal vez alguien se puede ofender. ¿Saben que no es malo que a veces la gente se ofenda? Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Yo pregunto, cuando Esteban predicó su sermón, ¿Saulo de Tarso se ofendió? ¿Se ofendió, sí o no? Entonces, ¿por qué Pablo predicó ese sermón? Debería haber hablado blandito. No. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Como dicen los puertorriqueños, Saulo se enfogonó. Pero no fue malo. La razón por la cual se enfogonó es porque sabía que Esteban tenía razón. Y aunque pataleó, Dios le dijo, eres mío. Y llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Creen ustedes que valió la pena el martirio de Esteban? ¿Valió la pena que se enojara Saulo? Oh, sí. Cuando la gente se enoja, cuando uno enseña estas cosas, es señal de que algo les pegó duro. Y es mejor que les pegue duro ahora y no que les pegue duro cuando Cristo venga. Porque eso no es amor. Ay, no hay que decir, sencillamente amémonos todos. No, no, Señor. Si la gente no sabe quién es la bestia y qué es la marca de la bestia, va a terminar adorando a la bestia y recibiendo la marca. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Ay, es que no queríamos ofenderlos.
su pérdida se debe a nosotros, por no decir la verdad con amor. Así que, hermanos y hermanas, este es el estudio de 24 temas en uno. ¿Les quedó clara la secuencia de eventos? Ahora, si quieren pueden conseguir el manual con Secrets Unsealed. Ahí está toda la información. Es un manual que tiene 450 páginas. Y hay muchos versículos, citas del Espíritu de Profecía. Yo no he leído ninguna cita del Espíritu de Profecía porque si uno se pone a leer todas las citas y los versículos de la Biblia, uno nunca termina. Y manténganse también alerta cuando hagamos la escuela ANCA, lo transmitimos en vivo. Así que vayan a nuestra página web de secretsunsealed.org, vayan ahí al calendario y van a conseguir la fecha cuando vamos a tener el ancla en español y pueden ver en vivo por live stream todas las presentaciones. Pueden conseguir el manual. Un punto final antes de tener la oración. He traído algunos materiales que están disponibles. Los materiales tienen un 25% de descuento y no hay tax ni hay shipping. Así que es una ventaja grande que consigan este material aquí. No lo traigo porque me voy a llenar los bolsillos de dinero, porque a mí no me queda ni un centavo de esto. Nosotros tenemos un ministerio sin fines de lucro, respondemos ante el gobierno, yo respondo ante nuestra junta de 9 personas, todo el dinero vuelve al ministerio. Traigo el material, aunque es incómodo porque tuve que traerme 2 cajotas con el equipaje. Lo traigo porque quiero que la hermandad se beneficie con los materiales. Es el único motivo que yo tengo. Y que pueda conseguirlos en forma descontada. Así que, si quieren, pueden pasar por la mesa. Ahí afuera hay manuales, hay DVDs, hay libros, mucho material valioso. Así que si tienen interés pueden pasar por la mesa. Ahora sí vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el método que tú le has dado a la Iglesia Adventista de interpretar las profecías. Las hace relevantes en todo tiempo, para toda época, son importantes. Señor, lo más importante es que nosotros estemos en Cristo. Estemos vivos o muramos. Lo importante es estar en Cristo, estar cubiertos de su justicia. Y si se cometen injusticias contra nosotros, tú rectificarás todo en tu tribunal. Te damos gracias por habernos acompañado y por la gloriosa esperanza que nos das de heredar la vida eterna. Bendice a cada uno de los reunidos aquí. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo hable a su corazón para que reciba a Jesús en su vida. Gracias te damos, Señor, por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén.